Buenos días, doctor Gamarra. En esta ocasión le vamos a presentar el tema ciclo de vida de receptores farmacológicos. La idea toma forma. El crédito por surgir por primera vez la existencia de una sustancia fisiológica con la que pilocarpina y la atropina forman compuesto pertenecen al filósofo de Camembert, basados en sus experimentos sobre la secreción saliva del perro. En 1930 se necesitaban dos avances más antes que el concepto del receptor pudiera afianzarse como un tema principal en farmacología. Uno fue el análisis del antagonismo competitivo y el dos de este avance fue la medición directa de la unión a fármacos que condujo al aislamiento y clonación de receptores. La teoría evoluciona. Como ni Hill ni Clark, habiendo establecido claramente la base fisioquímica para analizar las interacciones fármaco-receptor, llevaron la teoría un paso más allá para explicar el antagonismo farmacológico en términos de competencia entre moléculas agonistas y antagonistas por los mismos receptores. La idea de Stevenson de que la unión y la activación de procesos independientes que reflejan afinidad y eficacia tuvo un impacto inmediato y se llegó a aceptar. Para comprender las relaciones de estructura-actividad de los agonistas era necesario medir ambos parámetros, ya que en un cambio de agonista la potencia podrá reflejar un cambio en uno o ambos. ¿Qué es la eficacia? Modelos de dos estados sugiere que el receptor puede cambiar entre un estado de reposo y un estado activo. El modelo sugiere que incluso que la ausencia de cualquier ligando existe un equilibrio conformacional entre R y R. El modelo de dos estados se originó a partir de las observaciones de los canales iónicos ligados. Los canales iónicos activados por ligando parecían comportarse de una manera muy similar y la mayoría de los datos farmacológicos relacionados con los efectos agonistas y antagonistas podrían explicarse sobre la base del modelo de los dos estados. Familiarizarse con los receptores como moléculas. En 1960, comprender el tipo de moléculas son realmente estos misteriosos receptores. Se asumió que debía ser proteínas o algún tipo de complejo proteínico. En 1950 se informaron varios intentos fallidos de bioquímicos para aislar los receptores de acetilcolina del tejido eléctrico, pero la primera evidencia clara de la unión de los fármacos a los receptores podría medirse directamente provino de los estudios autorradiográficos de la unión Calabash-Curare a la región de la placa terminal del diafragma del ratón mostraron claramente la unión localizada a la región de la placa terminal del diafragma, que desapareció y se volvió difusa después de la denervación del músculo y fue prevenida por adición de fármacos similares al Curare pero no inhibidores de la colinesterasa al medio del baño. El estado de la teoría del receptor. En el estado de la teoría del receptor, los estudios han dado como resultado muchos diagramas de flujo, útiles que representan vías e interacciones postuladas, pero la asignación de valores a las diversas constantes de velocidad y equilibrio para permitir el modelado cuantitativo son rara vez imposibles. La misma limitación se va a aplicar en general a los estudios de receptores nucleares y proteínas quinasas de receptores. Perspectivas del futuro. Los receptores se encuentran en grupos en la membrana celular, específicamente en balsas lipídicas, junto con otras moléculas involucradas en la transducción de señales, formando microdominios aislados dentro de la célula, que solo son detectados mediante métodos que proporcionan un alto nivel de resolución espacial. Existen dos tipos de drogas. La droga agonista, medicamento o sustancia que se une a un receptor en el interior o la superficie de una célula y produce la misma acción que la sustancia que normalmente se va a unir con el receptor. Es la droga capaz de unirse al receptor e interactuar con él, produciendo una cadena de reacciones que llevan el efecto biológico deseado. Esto puede ser estimulante o inhibitorio. La droga antagonista va a consistir en la disminución o anulación de la acción de un fármaco por la administración simultánea de otro.
Existen tres tipos de antagonismo: antagonismos farmacológicos, fisiológicos y el antagonismo por neutralización. En los receptores hay una clasificación. El primero es receptores adrenérgicos. Son también llamados adrenoreceptores. Y estos receptores se van a acoplar a las proteínas G. Los receptores colinérgicos son receptores de acetilcolina. Existen dos tipos de mucosalánicos y los nicotínicos. Receptores para autocoides son mediadores celulares, ya que este grupo está formado por moléculas que influyen a través de sus correspondientes receptores en una zona cercana y restringida. Van a ser sintetizadas y liberadas. Receptores paranoides. El término opioide se utiliza para designar aquellas sustancias endógenas y exógenas que tienen un efecto análogo al de la morfina y poseen actividad intrínseca. No todos los opioides son opiáceos. Clasificación de los receptores adrenérgicos. Estos se dividen en alfa y en beta. En alfa, clase de receptores asociados a la proteína G activados por la catecolaminas, noradrenalina, el cual existen dos grupos, el alfa y el beta. El alfa 1 se divide en A, B y C. En el alfa 2 de igual manera se dividen en A y B, C. Estos están asociados a la proteína G, al igual que en la beta existe 1, 2 y 3 que están asociados a la proteína G y están activados a la dienilciclasa. Clasificación de los receptores opioides. Existe en el sistema nervioso central tres opioides, que es el mu, el cap y el delta. En el mu, los efectos que da a conocer son la analgesia, la supraespinal, sedación, náuseas, vómitos. En el mu 2, depresión respiratoria, sedación y dependencia. En el K, analgesia espinal, sedación, depresión respiratoria débil, miosis, tolerancia débil. Y en el delta, depresión respiratoria, analgesia débil, supraespinal, náuseas, vómito, pruritud, tolerancia débil, funciones secretorias endocrinas y exocrinas. ¿Cómo se realiza la activación de los canales iónicos? Los canales iónicos son proteínas integrales transmembrana oligoméricas, es decir, que están formados por ensamblaje de varias subunidades, que en una respuesta a un estímulo adecuado forman un poro hidrofílico, que comunican los espacios intra y extracelular, el cual permite el rápido paso a través de sus determinados iones a favor de gradiente de concentración y de potencial eléctrico gradiente electroquímico, generando una corriente iónica. ¿Cuáles son los receptores de membrana con actividad enzimática? Los receptores de membrana se han agrupado en 4 tipos generales. 1. Receptor inotrópicos. La unión del ligando cambia la conformación del receptor de modo que permite el flujo a un determinado ion a través del receptor. 2. Receptores metabotrópicos, también conocidos como receptores asociados a proteína G o receptores serpentínicos. Estos receptores están asociados a proteína G. La unión del ligando activa a una proteína G, la cual a su vez activa o inhibe a una determinada enzima o que genera un segundo mensajero. 3. Receptores con actividad enzimática intrínseca. Como su nombre indica, la activación del receptor por el ligando propicia al receptor muestra una actividad enzimática. 4. Receptores asociados a tirosina quinasa citosólicas, también conocidos como superfamilia de receptores de citoquinas. Estos receptores carecen de actividad catalítica, pero se asocian directamente tras su activación con proteínas citosólicas que tienen actividad tirosina quinasa.